Un saludo especial para todos los señores de Cúcuta, Villavicencio de Colombia y del mundo. Este es su espacio de podcast, miércoles de pedagogía. El de hoy vamos a abordar un tema que es interesante, el de pensar y el actuar. Y a veces se viene como un dilema de pensar antes de actuar o actuar antes de pensar. Y por eso lleva como título el podcast lo correcto es pensar antes de actuar o actuar antes de pensar. Pensar antes de actuar o actuar antes de pensar implica analizar el equilibrio entre la reflexión y la toma de decisiones, evaluando riesgos y consecuencias. Pensar antes de actuar o en situaciones en las que se requiere una respuesta rápida corriendo el riesgo de cometer errores. Actuar antes de pensar. Se escucha, a veces suena como incoherente el título de este podcast. Pensar antes de actuar o actuar antes de pensar. La gente cree que lo lógico es pensar antes de actuar, pero a veces no es así. La vida cotidiana de las personas deben tomar decisiones que exijan una reacción, pero surge un dilema. Lo correcto es pensar antes de actuar o, en ciertas situaciones, actuar antes de pensar. Desde un enfoque lógico, la reflexión previa parece ser la vía más segura, ya que permite analizar alternativas y prever consecuencias. Es decir, sobreponer el pensamiento sobre las acciones. Sin embargo, existen momentos donde la inmediatez demanda una acción sin la posibilidad de una reflexión profunda. Es decir, una acción inmediata. Pensar antes de actuar es una práctica fundamental que nos permite tomar decisiones informadas y conscientes. A través del análisis y la reflexión previa, se reduce la posibilidad de cometer errores graves, ya que se evalúan los posibles escenarios y las consecuencias de cada acción. En ámbitos como el profesional o académico, esta capacidad de reflexión es crucial para evitar decisiones impulsivas que puedan generar daños irreparables o pérdidas importantes. Es decir, por ejemplo, que se presenten en una empresa, la gestión de proyectos. Además, la reflexión y el pensar antes de actuar fomenta la prudencia, una cualidad que aplica a la vida personal y laboral, genera relaciones más saludables y estrategias de resolución de problemas más efectivas. Pero hay que tener en cuenta algo, que el pensar antes de actuar no solo tiene como ventaja la disminución de riesgo, sino que también permite construir soluciones más sólidas y creativas. La reflexión abre un abanico de posibilidades. Este pensamiento de antes de actuar brinda la oportunidad de considerar alternativas que quizás no serían evidentes en un primer impulso. No obstante, uno de los riesgos de pensar en exceso es la parálisis por análisis, en la que, ante la necesidad de obtener la respuesta perfecta, se pierde la oportunidad de actuar en el momento preciso, desaprovechando las ventajas de inmediatez. Aunque la lógica nos impulsa a reflexionar y pensar antes de actuar, hay circunstancias que exigen una reacción inmediata. Actuar antes de pensar, si bien parece una acción temeraria, en algunos contextos puede ser la única opción viable. Eso es evidente en situaciones de emergencia o crisis, lo que hace los profesionales de la salud, donde el tiempo para deliberar es limitado y una respuesta rápida puede salvar vidas o evitar catástrofes mayores. En estos casos, el acto impulsivo basado en la experiencia o en los instintos bien desarrollados pueden ser más valiosos con la reflexión tardía. Esta premura para actuar no está exenta de riesgos. Al no detenerse a pensar, se incrementa la posibilidad de cometer errores, lo que puede llevar a decisiones inadecuadas poco efectivas. El actuar bajo presión o con prisa muchas veces subestima detalles importantes, lo que puede generar consecuencias negativas, especialmente en entornos complejos donde las acciones tienen un impacto significativo. Este tipo de actuación suele asociarse con el arrepentimiento posterior, cuando al reflexionar se comprende que habría mejores alternativas y no se pensó por la urgencia del momento. El debate entre pensar antes de actuar o viceversa no tiene una respuesta única o definitiva, ya que ambos enfoques son válidos dependiendo del contexto. En realidad, lo correcto es aprender a discernir cuando es necesario priorizar reflexión sobre la acción, es decir, pensar antes de actuar, y cuando la acción inmediata es la mejor respuesta ante la situación. Actuar antes de pensar. La clave está en reconocer que pensar y actuar no son procesos excluyentes, sino que pueden complementarse. La capacidad de accionar con rapidez al mismo tiempo, reflexionar sobre las decisiones, es lo que define una persona
capaz de adaptarse tanto a situaciones de calma como a aquellos que exigen respuestas urgentes. En definitiva, la vida nos enseña a que tanto el pensamiento antes de la acción como la acción antes del pensamiento son válidos, y las habilidades radican en saber cuándo aplicar cada uno de ellos. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias.